Entonces, pero vamos a suponer que la solución es neutra. Si la solución es neutra, y esto ya lo vimos que es el producto iónico del agua, y esta concentración de hidroxilos es igual a esta concentración de protones, yo lo puedo expresar así. ¿Sí o no? ¿Alguna duda de por qué pasamos eso ahí? Mira, en una solución neutra, la concentración de protones es igual a la concentración de hidroxilos. Entonces quiere decir que yo en esta ecuación puedo decir que se repiten las dos concentraciones. ¿Sí me hago entender? Aquí perfectamente yo podría colocar, ¿qué otra cosa? H's al cuadrado, ¿sí o no? Porque las dos son iguales. Pero vamos a colocar H's. Entonces dijimos que KW en una solución neutra, que no se les olvide, va a ser igual a la concentración de protones al cuadrado. Si yo quisiera despejar esto, esa es una potencia, entonces ¿qué tengo que hacer? Sacarle la raíz. Acuérdense, ¿cuál es este valor? 1 por 10 a la menos 14. Si yo saco la raíz cuadrada de ese valor, ¿cuánto me da? 1 por 10 a la menos 7. Allá sí les toca a ustedes repasar matemáticas porque hasta allá sí no llegamos. Entonces, efectivamente es una raíz cuadrada de un número que está elevado a un exponente. Entonces, 1 por 10 a la menos 14. Y le sacamos la raíz cuadrada, 1 por 10 a la menos 7. Esta sería la concentración. Acuérdense que lo que estamos despejando es esto. La concentración de protones y de hidroxilos. ¿Listo? Es 1 por 10 a la menos 7 molar. Ahora, ¿cómo obtengo yo de aquí el valor de pH de una solución neutra? Menos el logaritmo de la concentración. ¿Ok? Entonces, ahí llegamos ya al valor de pH. ¿Qué significa P colocado antes, por ejemplo, de la H? Potencial. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué función le tengo que aplicar a lo que aparece con P antes? Es decir, siempre que aparezca P, vamos a aplicar esto, menos el logaritmo. ¿Sí? En el caso de pH, que aplicamos menos logaritmo a la concentración de hidrógenos. Si yo les digo pK, ¿qué tendría que hacer? Menos logaritmo de la constante. ¿Sí? La P significa eso, vamos a aplicar siempre un menos logaritmo. En este caso, dijimos la solución neutra, entonces ya volvimos otra vez a la ecuación inicial, donde estaban las dos concentraciones, va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14. Le sacamos la raíz cuadrada y dijimos que esta concentración era 1 por 10 a la menos 7. ¿Vamos? ¿Claros en esto? Como tenemos que aplicar la ecuación menos logaritmo de esto, nos va a quedar que el pH es igual a 7. ¿En qué caso? Solución neutra. ¿Listo? ¿Clarísimo? Listo. ¿Qué va a pasar si pudiéramos calcular, que también se calcula, el pOH? En una solución neutra, ¿cuánto será el pOH? 7. ¿Y la concentración de hidroxilos en una solución neutra, cuánto será? 1 por 10 a la menos 7. 1 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Entonces, dense cuenta que la relación es la misma, en una solución neutra es como lo más sencillo. Y efectivamente, acuérdense que el pH más el pOH puede llegar máximo hasta 14. ¿Sí? Ahí no hay otra posibilidad. Si el uno aumenta, el otro tendrá que disminuir, porque la relación siempre se va a tener que conservar. En fluidos biológicos, ¿qué compuestos tenemos cuyo pH sea menor a 7? ¿Dónde tenemos ácido clorhídrico? En el estómago. Y dense cuenta de la tablita. ¿Qué más tenemos que esté? Jugo de limón. Bueno, el jugo de limón es naturalmente obtenido, sí, y tiene un pH ácido, más bajo que 7. Los jugos gástricos no tienen un pH tan bajo como el del ácido clorhídrico. ¿Qué otra cosa hay acá? Dense cuenta que esto es ligeramente ácido, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es ácido? ¿Cómo definen ustedes un ácido? Porque ya llegamos aquí al punto donde ya sabemos que hay sustancias que son ácidas. Pero fuerte, por favor. Donde hay mayor cantidad de H's. Eso me da una solución ácida. Pero si yo les digo, este es un ácido,
¿Cómo sabemos que es un ácido? Porque tiene el grupo. El grupo funcional, ¿cuál es el grupo funcional de esta molécula? Carboxilo, ¿qué es cuál? COOH. Listo. Pero ¿qué otra característica tiene en general? Si no tuviera COOH, sino que tuviera, por ejemplo, esta. ¿Cómo saben que esto es un ácido? ¿Qué pasa cuando colocamos en solución un compuesto como este o como el que vimos anteriormente? Si yo tengo eso y lo pongo en agua, ¿qué pasa? ¿Cómo? Se libera un hidrógeno, ¿sí? Ellos sueltan un hidrógeno. Por eso la solución se vuelve ácida. Entonces, esos compuestos que son capaces de ceder el protón o de liberar un protón, los vamos a llamar ácidos. ¿Y cómo los diferenciamos de las bases? ¿Qué hace una base? Ok. ¿Sí ven? Es más fácil. Entonces, dense cuenta que esos compuestos, porque a veces uno no diferencia, no todos los compuestos necesariamente tienen esto, ¿no? Tan evidente el protón. Pero dense cuenta que en este caso, y en este caso, lo que se puede liberar de esa molécula en solución es el protón. ¿Ok? Entonces, todo esto que libere un protón, lo vamos a llamar ácido. Ok, fíjense en este. ¿Se acuerdan cómo se llama este? Ácido acético. ¿Listo? Ácido acético. Entonces, el ácido acético, más conocido como vinagre. Entonces, y este otro, el ácido clorhídrico. Entonces, dense cuenta que el ácido clorhídrico en solución acuosa, ¿qué le está pasando? Se ioniza. ¿Podemos calcular una constante de equilibrio para este caso, para esta reacción? ¿Cómo sería la constante de equilibrio para esta reacción? A ver, dale. Concentración de H por concentración de cloro sobre concentración de ácido clorhídrico. ¿Todos están de acuerdo? Pues no. Yo les diría que no. Porque hay una condición para poder obtener las constantes. Tener las dos direcciones. Tiene que ser bidireccional, tiene que ser reversible. Esto, ¿qué me está indicando esto para ese compuesto? Esta direccionalidad que me está diciendo para ese compuesto. ¿Qué pasa cuando yo coloco este compuesto en agua? Ustedes lo han visto alguna vez en el laboratorio. ¿Qué pasa cuando colocan esto en agua? ¿Qué? Que no es reversible, que se disuelve, que se ioniza inmediatamente. ¿Qué más han visto? Se forma una sal. Hasta ahí nada. Con agua, bueno, ok, pongámosle que lo tenemos en agua. ¿Qué está pasando? ¿Qué iones dijimos que había en el agua? H's y OH's. ¿Con quién reaccionan los H's? ¿Con quién se podrían juntar? Pues con el cloro. O sea, tendríamos otra vez ácido clorhídrico. Pero ya estamos hablando de que no se está devolviendo la reacción, sino que se está formando. Y ese mismo, dense cuenta que la reacción es tan fuerte que se estaría disociando ahí mismo. ¿Y el OH del agua con quién se juntaría? Solamente con el OH. Tenemos una reacción que va en una sola dirección, que es fuerte. ¿Ustedes no han notado que cuando colocan ácido en el agua, este tipo de ácidos, se calienta la solución? Es decir, que es una reacción exotérmica. Es una reacción que ocurre en una sola dirección y no se va a devolver. O sea, esto para que se devuelva, vamos a necesitar unas condiciones energéticas muy altas. Entonces, normalmente va en esta dirección. ¿Podemos calcular una constante de equilibrio? No, porque no está en el equilibrio. ¿Sí? Y en este caso, ¿cuál sería la constante de equilibrio? ¿Podemos calcular una constante de equilibrio? Sí, ahora sí. Vuelve y repítame, ¿cómo se calcula la constante de equilibrio para el ácido acético? Concentración de hidrógeno por concentración de ¿Cómo llama ese ion? Acetato acetato sobre concentración de ácido carboxílico. ácido acético. Listo. Si es del ácido acético, se llama acetato. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿cómo vamos a llamar a estos ácidos de arriba y cómo vamos a llamar a estos ácidos de abajo? Claro, el de arriba es fuerte, es tan fuerte que se disocia y no se va a volver.
¿sí? Y a ese no le vamos a calcular la constante. Si pudiéramos calcularla, si pudiéramos tener ese valor, ¿cómo esperan ese valor? Pero muy grande, ¿cierto? Muchísimo, porque los productos se ven muy favorecidos, ¿sí? Entonces no hay una constante de equilibrio realmente para esa primera. Esos son ácidos fuertes. Ejemplos de ácidos fuertes, casi todos los inorgánicos, ¿listo? Y este de aquí abajo es un ácido débil. No quiere decir que porque es débil no es ácido, tiene su carácter ácido, porque si se dan cuenta que libera el protón, solo que hay la posibilidad de establecerse un equilibrio, es decir, una reacción directa y una reacción inversa. La constante, como nos dijo, ¿cómo se dice su nombre? Rafael, pues va a estar dada por producto de concentraciones de los productos sobre concentración de reactivos, igual que lo que hemos venido desde que empezó la primera diapositiva. Ahora, tiene una particularidad esta constante, y es que la vamos a llamar constante de acidez. Es la misma constante de equilibrio, solo que como es un ácido, la vamos a llamar constante de acidez. ¿Qué me quiere decir una constante de acidez grande? Con respecto al protón, porque vamos a relacionarla con el protón por lo que es un ácido. ¿Qué me está diciendo con respecto al protón? ¿Es fácil o es difícil liberarlo? ¿Qué me está diciendo una constante donde yo veo que es alto el número, grande el número? Que es fácil que libere su protón, ¿cierto? Es decir, que ahorita vamos a establecer la relación entre el valor y la fortaleza de esos ácidos, porque si bien es cierto, todos estos son débiles, los que vamos a ver ahora, no todos son tan débiles. ¿Listo? Bueno, si les digo yo, bueno, esto tiene un valor establecido, pues establecido no, leído experimentalmente para el ácido acético. Ese es el valor para el ácido acético. No necesito que se lo aprendan. El único valor que tal vez debían recordar era el del producto iónico del agua. Este ya, para eso existen los libros y existen las tablas. Este se consulta. Pero sí lo vamos a tener en cuenta para otra cosa. Comparar constantes es un poquito complicado por lo que vienen estos números y las potencias. Por eso es que se inventaron la fórmula del P. ¿Se acuerdan qué era P? ¿Qué significa P? ¿Y qué significa matemáticamente? Ok, entonces lo que se inventaron fue, hagamos más bien menos logaritmo de estas constantes. Ya vamos a ver cuánto es. En este caso, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es lo que está enmarcado allá en estos cuadritos? ¿Qué característica vemos? ¿Son ácidos? ¿Y cómo saben que son bases? Porque en esta escala estamos hablando de pH, porque están arriba de 7, entonces decimos son soluciones básicas. Ejemplos de soluciones básicas en el organismo. Muy complicado, no hemos encontrado muchas que digamos. Sabemos que hay un pH ligeramente básico a nivel de intestinos, pero no tenemos sustancias, así como teníamos acá, que son tan francamente ácidas, ¿sí? Las básicas están un poquito más complicadas. Sin embargo, esto sí lo tenemos en el organismo, ¿sí? Y vamos a ver qué funciona para regular el pH. Entonces, si decimos que esto es básico, ¿qué estamos esperando que haga esta solución con respecto a los protones? Que los acepte, ¿cierto? Y si los acepta, ¿cómo va a quedar? ¿En qué se va a convertir esto? En NH4, hay una otra opción. Y va a quedar cargado. Entonces dense cuenta. Tenemos el NH3 en solución, va a poder quedar como NH4. ¿Sí ven de dónde sale? Ok, comparémoslo con esta. ¿Cuál sería la constante de equilibrio para esta reacción del verde? Ok, entonces es una base fuerte y tampoco va a tener constante de equilibrio. La de abajo entonces, o sea el amonio, va a poder tener una constante. ¿Cuál sería la constante si tomamos en cuenta de aquí para acá? ¿Cómo calculamos la constante? Concentración. Dale lo mismo, estos son los reactivos y estos son los productos.
¿cómo sería la constante? Ok. Por lo general no colocamos el agua por lo que permanece constante, más que cualquier otra cosa. Pero entonces, efectivamente, podemos calcularle una constante de equilibrio que va a estar dada por producto de productos, de concentración de productos sobre concentración de reactivos. Igual a todas las otras constantes. En este caso, como dijimos que era una base, vamos a llamar constante de basicidad. ¿Listo? Pero ahora hagamos el ejercicio de mirar de acá, hagamos de cuenta que estos son los reactivos que están pasando acá. ¿Cómo se está comportando este compuesto si lo miro hacia allá? Está liberando un protón. Entonces, ¿qué sería? Un ácido. Y yo podría calcularle una constante de acidez. Entonces, en el otro sentido, yo también puedo calcular una constante que es la constante de acidez. ¿Por qué les...? ¿Perdona? Perdón, es para... ¿Eso ocurre en todos las bases del lado de productos? Sí, sí. Es que nosotros por lo general hablamos de constantes de acidez, incluso para las bases. Pero a lo que se refiere cuando ustedes ven constantes de acidez, por ejemplo en este caso que yo sé que el amoníaco es una base, pero me hablan de una constante de acidez, es que yo estoy tomando la reacción inversa. ¿Sí me hago entender? O sea, básicamente es lo mismo, solo que para poder tener una sola escala y no tener constantes de acidez, constantes de basicidad, pues tomo la reacción inversa. Pero la idea es que sepan de dónde sale tener esa constante de acidez para una base. ¿Listo? Les decía que las constantes a veces compararlas es un poco complicado. Sin embargo, vamos a hacer el ejercicio. Todos estos son ácidos ¿de qué tipo? ¿Fuertes o débiles? Pues débiles, ¿cierto? ¿Cuál de esos ácidos es más débil o cuál de esos ácidos débiles es más fuerte? ¿Y cómo lo podrían saber? ¿El valor de cuál valor? ¿Este valor? Entonces dense cuenta que estamos mirando. ¿Qué valor estamos mirando? ¿Qué miramos? ¿Qué comparamos? ¿El 1,78 con el 1,74 con el 1,70? Es el exponente. Ok, miremos los exponentes, ¿ok? Listo, entonces ahora sí, teniendo en cuenta eso, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué seguía? Bueno, entonces me dijo que listo, que estábamos mirando esos valores en la tabla y que con eso sacábamos ¿qué? Solo con estos valores, solo con esto, no les, hagamos de cuenta que no les voy a dar más información sino esta tabla. Y les pregunto, ¿cuál es el ácido más fuerte y cuál es el ácido más débil de estos ácidos débiles? ¿Y cuál sería el más débil? El que tenga ¿qué? ¿Ese sería el ácido más débil? No, porque si se cambia, digamos, el de -4 quedaría pH 4, Solamente con este valor, todavía no nos vayamos a calculamos el P. ¿Ok? Entre más grandes el exponente. Acuérdense que dijimos, ¿qué significa esto? Estas K, ¿qué son finalmente? Constantes de acidez. Ok. ¿Y cómo dijimos que eran las constantes de acidez? Constantes de equilibrio. ¿Ok? Acuérdense que dijimos, ¿qué pasa con una constante de acidez grande? ¿Qué pasa con la liberación de protones? ¿Se favorece o no se favorece? Es decir, vamos a tener alta concentración de protones, en este caso porque es una parte del producto. ¿Sí? Quiere decir que va a ser más ácido, ¿cierto? Si libera más fácil su protón, va a ser más fuerte que uno que lo tenga ahí y no lo suelte. Entonces, de nuevo, veamos los extremos como dijo... ¿Cómo se llama? Daniel. Miremos los extremos. ¿Cuál es la constante más pequeñita que hay acá? Más pequeña. La que diga -13. Acuérdense que estamos en valores todos negativos
Y lo que tenemos que ver es cuál es más negativo, ¿sí? ¿Cuál es el número mayor? Negativo. Entonces, ¿cuál es el que tiene el valor más pequeño de constante? Ok, este. ¿Qué quiere decir este valor con respecto a qué tanto libera su protón? Que lo libera, pero no tan fácil. O sea, ese sería el ácido ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué más fuerte? No entiendo por qué más fuerte. No, pero estoy preguntando a los que dijeron que fuerte, ¿por qué más fuerte? No entiendo. Dense cuenta que lo que estoy diciendo es un ácido fuerte, y tengan como referencia los inorgánicos, los clorhídricos. Un ácido fuerte, usted lo coloca en solución y ahí mismo libera el hidrógeno. ¿Ok? Quiere decir que la constante es muy grande. Estamos hablando de uno que tiene la constante más pequeña. ¿Será fácil quitarle ese protón a ese ácido? No, exacto. Entonces, este sería el ácido más débil de los débiles. ¿Ok? Entonces ya es más fácil. ¿Cuál sería el ácido más fuerte de esos débiles? ¿Cuál? ¿Y por qué? El ácido fosfórico. ¿Por qué? Tiene la constancia más alta. Eso en términos de lo que yo podría ver si me pudiera meter dentro de la solución, ¿qué vería? Que libera más fácilmente el protón. ¿Sí está claro? La próxima que vamos a esta tabla ya va a ser más rápido. Eso es. Entonces, dense cuenta que aquí comparar es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque tenemos que comparar potencias, exponentes, y estos exponentes son negativos. Entonces, yo entiendo que a veces es difícil comparar esos valores negativos. Entonces, por eso utilizamos la fórmula de menos logaritmo, es decir, el P, el pK. Cuando se calcula, da estos valores. ¿Cambió cuál era el ácido más fuerte y el ácido más débil? No, cambió la forma de expresar su fortaleza. Entonces, ¿qué característica tiene el ácido más fuerte de esos débiles? ¿Qué pasa con su pKa? ¿Perdón? Tiene un pKa menor, ¿cierto? Si yo comparo, es más fácil verlo aquí, porque ahí sí ya puedo comparar números que son más fáciles de digerir, que son números enteros. Entonces yo puedo decir, este es mucho más fuerte. Entonces, cuando comparemos pK, el que tenga el valor más pequeño es más fuerte. Dense cuenta que es diferente a la K, no se van a confundir. Depende del valor que les den. Si les dan la constante, ustedes lo comparan de una forma, y si les dan el pK, pues lo comparan de otra. Pero no cambia. O sea, no cambia la fortaleza. Pero son como inversamente. Son como inversos. Son como inversos. Más o menos. ¿Y qué pasa con el más débil? Es el que tiene el pK más débil. ¿Listo? ¿Fácil? ¿O por lo menos entendió la cosa? Bueno. ¿Y cómo hago yo para calcular la concentración de los ácidos o de las bases? ¿Alguien alguna vez hizo el laboratorio, este laboratorio? ¿Esta práctica? ¿Nunca? ¿Alguien resolvió en la guía cómo se calcula la concentración de un ácido? ¿Tampoco? ¿Sí? ¿Lo vieron en la guía? Hay un recuadro que dice cómo se hace. Pregunta cómo se hace. A ver, entonces alguien que me resuelva cómo se hace. Por titulación se hace la determinación de la concentración. Ahora, ¿cómo se hace eso en el laboratorio? Hay un aparato que mide el pH, bien, ¿cómo se llama? pHímetro. Sí, todos le decimos pHímetro, es un potenciómetro. ¿Listo? ¿Que mide qué? Pues sí, directamente sí, tienes razón. La escala está dada en pH, pero lo que me está midiendo realmente es el potencial de los hidrógenos. Entonces, listo, ya tengo el pHímetro, ¿ahora qué más hago? Se mide, pues dependerá si es de la solución y se agrega, si es muy ácido, se agrega el neutralizador, un catalizador. Un catalizador. Un neutralizador para que se separe y pues las moléculas
Es que no sé cómo explicarlo. No, no, O sea, va bien. Se separe, por ejemplo, el NaOH, que es el que se adiciona en la mayoría de casos, y el Na se vaya con una parte y el OH con otra, para que Iba bien, bueno, iba bien. ¿Se acuerdan cómo es eso? Bueno, no se acuerdan. Ya en este punto no se acuerdan. Es que lo debieron resolver para la guía. Eso no se le agrega, por ejemplo, si es ácido no se le agrega una base para que... ¿No se le agrega? Se le agrega. Ah, ok, listo, se le agrega. Se le agrega una base para poder que se dé sal más agua. Bien, sí, ahí vamos recordando poco a poco. ¿Señor? No, no. Por eso es que nos distraemos hablando de titulaciones. ¿Cuál es la idea de la titulación? Averiguar la concentración de un ácido o de una base, ¿sí? Lo que pasa es que esto es lo que normalmente se coloca como ejemplo, pero no es lo único que se pasa. Y está basado en una reacción de, lo que dijo Camilo, una reacción de neutralización. ¿Qué significa neutralización? Señora. Sí, pero ¿quién está dando esa neutralidad a la solución? ¿Un pH neutro? Claro, sí, sí señor. Pero entonces dense cuenta, vamos a empezar acá, vamos a hacerlo desde acá. ¿Qué necesitamos tener? ¿Con qué solución vamos a arrancar? Dense cuenta aquí cómo empezamos. ¿Es una solución? Ácida. ¿Cómo saben que es ácida? Porque el pH es menor de 7. Partimos de una solución ácida. Puede ser un ácido débil o un ácido fuerte, pero en este caso, al final se van a dar cuenta que solamente puede ser un ácido fuerte, por la curva. ¿Ok? Listo. O sea que yo en un vasito, ahora sí traten de recordar, tengo en un vasito, o en un Erlenmeyer, bueno, alguna solución, tengo ahí ácido, ¿cierto? Y voy a adicionar con una bureta, ¿se acuerdan cómo es una bureta? Graduada y con llave y eso. Ok. Voy a adicionar ¿qué? Para neutralizar. ¿Qué adiciono si hay una base? Ah, entonces se acordaron cuál es la reacción de neutralización. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la reacción de neutralización? Un ácido, le vamos a adicionar. ¿Y qué me forma? ¿Y qué pasa con la sal en el agua? Sal más agua, listo. ¿Y qué pasa con la sal? Yo empiezo a encontrar los terrones allá de cloruro de sodio. ¿Qué pasaba con esos sólidos iónicos en la solución? ¿Se acuerdan del enlace iónico? ¿Qué forma el enlace iónico? En solución. Dios mío, la primera clase. No. Iones. Iones. No estamos hablando de nada diferente a lo que repetimos la primera clase, que en teoría todos habían entendido perfectamente. Estamos hablando de una reacción de neutralización. Tenemos un ácido, piensen en un ácido fuerte. ¿Cuál es el único que vimos acá? Un ácido fuerte. El ácido clorhídrico. Y le vamos a adicionar una base fuerte. ¿Cuál es la única que hemos visto acá? El hidróxido de sodio. ¿Sí? Tengan en mente el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. ¿Ok? O sea que lo que vamos a tener en una reacción de neutralización es una cantidad de iones. Porque acuérdense que en solución eso se disocia. ¿Qué iones vamos a tener en todo ese frasco de solución? ¿Qué iones? Sí, fuerte, duro. Cloro, ¿qué más vamos a tener? Cloruro, porque está negativo. ¿Qué más? Sodios positivos. ¿Qué más vamos a tener? ¿Perdón? Hidrógenos o protones positivos. ¿Y qué más vamos a tener? Hidroxilos. Y vamos a tener otra especie que no se está disociando porque la cantidad es muy grande. Agua. ¿Listo? No nos perdamos porque estamos relacionando todo. Den cuenta que la primera clase no acaba ya en la primera clase. Eso lo tenemos que ver acá. Y de aquí para allá es así. Hay varias cosas que vamos a tener que retomarlas de lo que en principio ya saben. O que asumo que ya saben.